Buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Hemos adorado, le hemos cantado y bueno, pues el día de hoy también vamos a compartir de la palabra del Señor. Les invito a que por favor mantengan sus Biblias abiertas en Génesis capítulo 15. Hemos empezado hace algunas semanas una serie en la cual estamos aprendiendo sobre la vida de el padre de la fe, la vida de Abraham, y ahora estamos en el capítulo 15 y vamos a aprender lo que significa vivir esperando la promesa de Dios, esperando la promesa. Pero antes de comenzar me gustaría preguntarles, ¿están ustedes listos para escuchar de la palabra del Señor? Todos estamos listos. De la misma manera que creo que todos y cada uno de nosotros sabemos que los retos más grandes en la vida no están en los momentos en los que todo está bien. Los momentos más cruciales y los retos más grandes vienen en la espera. En ese espacio que en algunas ocasiones a nosotros no nos gusta navegar. Esperar no es nada sencillo, sobre todo si eres una persona impaciente. Verás, para algunos de nosotros no hay nada más difícil que esperar, y sobre todo esperar en silencio. No recibir ninguna directriz, no escuchar la voz de Dios, no sentir que Dios está haciendo algo en nosotros y a través de nosotros. Y cuando no hay respuestas, hay una tensión creciente entre lo que creemos y la realidad en la que estamos viviendo. Porque para algunos de nosotros es muy sencillo venir y compartir lo que creemos. Creemos que vamos a llegar a hacer lo otro, que vamos a lograr experimentar aquello, que vamos a poder conquistar este terreno en nuestra vida, que vamos poco a poco a seguir avanzando en nuestros negocios, que a cierta edad ya vamos a tener un novio, una novia, y vamos a casarnos y vamos a tener hijos. En fin, muchas cosas creemos. Pero la verdad es que muchas veces no es lo que estamos viviendo. Y conforme va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que es muy difícil esperar. Todos y cada uno de nosotros conocemos la espera. Hubo un grupo de mineros en el país de Chile en el año 2010 que se quedaron atrapados bajo la tierra. 700 metros de profundidad. A esa profundidad de estos hombres estuvieron viviendo por 16 días sin comunicarse en absoluto con el mundo externo, pensando todo el tiempo si acaso se habían olvidado de ellos, pensando todo el tiempo si alguien estaba interesado en ellos. Por 16 días hay mucha espera y muchísimo más silencio. Y la espera se intensifica cuando hay silencio. Si por lo menos, Dios mío, me pudieras decir, si por lo menos a nuestros familiares o amigos nos pudieran comunicar, si por lo menos me diera esperanza mi esposo, mi esposa, del que estoy casi ya al borde del divorcio. La espera es muy difícil. Estos 33 mineros estuvieron apartados de todo el mundo que conocían, y sus corazones poco a poco se comenzaron a llenar más y más de angustia. No podían ellos pensar que podían existir más en esa situación. Muchas veces pensaron claudicar, muchas veces pensaron que todo había terminado para ellos. For whatever reason, this is not working. Johnny, hey, this is not working. Disculpen, por favor, pero es que tengo una foto excelente que presentarles a ustedes. Let me try. Ok, ya me pasé, ya ven. Hold on, Juanito. Ok, esa es la foto que quería presentarles. Y esta es la foto de estos personajes que estuvieron por 16 años incomunicados. No años, 16 días, ¿verdad? Imagínese 16 años.
Ustedes no saben, pero todo esto lo estamos orquestando a propósito para ver si están poniendo atención o no. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer cuando no entendemos lo que está pasando? What can we do when we don't understand what is happening? ¿Qué podemos hacer en ese proceso? ¿Qué podemos hacer en ese periodo de tiempo? Si son 16 días o créanme, si son 16 años, ¿qué podemos hacer? Muchos de nosotros vamos con esta pregunta a través de la vida y nunca encontramos una respuesta. Y honestamente, la mejor respuesta es una respuesta que no nos va a gustar, porque lo mejor que podemos hacer es esperar. Di conmigo, esperar. Eso es lo mejor que podemos hacer. El problema es que a nadie nos gusta esta respuesta, a nadie nos gusta esperar. Todos queremos que las cosas sucedan exactamente cuando nosotros queremos que sucedan. Pero Dios nos ha llamado a ti y a mí a confiar en Él, aun cuando sus promesas puedan tardar. Ese es el llamado de Dios para ti y para mí. Confiar en Él. Aunque no estén sucediendo las cosas como nosotros las hemos planeado o nosotros las hemos querido, o aún como nosotros hemos construido en nuestra mente que Dios nos ha dicho que van a ser las cosas. Sabes, yo soy un experto en construir una idea y desarrollar un plan y empezar a soñar sobre ciertas cosas. Y en algunas ocasiones he cometido el error de sentir y de pensar que esos sueños, esas decisiones vienen de parte de Dios. Y he ido por la vida en algunas ocasiones frustrado porque esas cosas que yo creo que son las promesas de Dios no se están cumpliendo. Pero ¿cuántas de las cosas que queremos realmente son promesas de parte de Dios? ¿O cuántas veces nosotros le atribuimos a Dios lo que nosotros queremos? Y nos convencemos que lo que nosotros queremos es lo que Dios nos ha prometido. Pero ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si lo mejor que podemos hacer es esperar? En ese pasaje que estábamos a punto de estudiar, nos vamos a dar cuenta cómo la promesa principal que Dios le hizo a este hombre, que eventualmente le vamos a llamar el padre de la fe, vamos a tener suficiente confianza, va a ganar suficiente credibilidad en nosotros para llamarle padre de la fe. Todavía ahí va avanzando, pero el día de hoy potencialmente al terminar de leer Génesis 15 vamos a decir con seguridad, Él verdaderamente era el padre de la fe. Pero sabes, este hombre no había recibido la promesa principal que Dios le había hecho. La promesa que para él era la más importante. A estas alturas ya Abraham era un hombre rico. A estas alturas ya Abraham era un hombre que tenía prominencia como un guerrero, como una persona que podía avanzar y atacar a reinos que se habían puesto a favor de conquistar a otros reinos. Y entre esa guerra y ese tumulto y ese terrible problema y crisis que hay, Abraham se atreve a ir a liberar a uno de los cautivos, que era su sobrino, a Lot. Pero está pasando el tiempo y la promesa que Dios le ha hecho a Abraham todavía no sucede. Ha habido altibajos en su vida y los años están pasando, más de 16 días absolutamente. Y Abraham lo único que está aprendiendo es que no hay nada mejor para él que esperar. Ahora, para muchos de nosotros el tiempo de espera es tiempo perdido, ¿sí o no? Así sentimos, pensamos que el tiempo de espera es un tiempo perdido. Y seguramente era lo mismo que estaba pasando por la mente de Abraham. Dios lo llamó a los 75 años de edad y ya han pasado alrededor de 10 años.
Entonces imagínate un hombre en sus 85 años de edad. Ya han pasado 10 años, no 16 días, 10 años. Y Dios todavía no le da lo que le prometió. ¿Cómo te sentirías tú? Si no es algo que tú has creado en tu cabeza, si no es una ilusión, algo que tú mismo te has sugestionado en creer. Este hombre escuchó la voz de Dios diciéndole que iba a tener una gran descendencia. Ya han pasado 10 años y todavía no sucede nada. Todavía no sucede nada. El problema es que la espera llena nuestros corazones de duda. Cuando nosotros estábamos esperando, muchas veces empezamos a dudar y la duda se incrementa. Eso es lo que estaba pasando en el corazón de este hombre llamado Abraham. Porque Dios le hizo una promesa que todavía no se cumple. Y mira cómo Dios se acerca a él en ese momento en donde ya han pasado muchos años y potencialmente Dios se da cuenta, o más bien Dios se da cuenta de todo y sabe que Abraham está dudando, sabe que está atemorizado a pesar de ya haber ganado algunas batallas. Dios viene y le dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo: no tengas miedo. No tengas miedo. Yo soy tu escudo y grande va a ser tu recompensa. Y es que cuando estamos en la espera y cuando hay silencio, nos empezamos a atemorizar. Y empezamos a cuestionarlo absolutamente todo. Y lo que Dios ha hecho en el pasado, en muchas ocasiones es lo único que puede venir y motivarnos a continuar adelante. Lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas es lo único que va a poder sostenernos, y es lo que Dios sabe. Exactamente en el caso de Abraham, él sabe que está atemorizado, por eso le dice: no tengas miedo, y le dice: sabes que yo voy a protegerte, yo voy a estar contigo, tienes que estar tranquilo, tienes que estar seguro. El asunto es que el ver lo que Dios ha hecho en el pasado no enmudece las voces de la duda. Esas voces continúan ahí. Versículo 2: pero Abraham respondió: mi Señor y Dios. Date cuenta que ya Abraham a estas alturas está conociendo mejor a Dios, está comprendiendo más acerca de quién es Dios y quién es Él. Y le dice: ¿de qué me sirve que me des algo y aún sigo sin tener hijos? ¿Te das cuenta? Este hombre al que eventualmente vamos a conocer como el padre de la fe, cómo es bien real, cómo es bien honesto, y le dice a Dios: sí, me dices que no tenga temor y me dices que grande va a ser mi recompensa, pero me has prometido que voy a tener un hijo. ¿Y dónde está ese hijo? Este es el pasaje de la Escritura en donde encuentras una conversación de una persona con Dios, la conversación más larga en la Biblia. Abraham conversando con Dios, siendo real, siendo honesto. Y muchas veces nosotros tenemos temor a hacer lo mismo. Pensamos que Dios se va a ofender. Pensamos que a Dios no le va a gustar. Pero este hombre platica con Dios tal cual y le dice que la promesa más importante que Dios le ha hecho a él no se ha cumplido, porque Abraham quería un hijo. Es lo que él quería. El tiempo está pasando. Ya son casi 85 años y no puedo tener un hijo. Ahora quiero que pensemos en nuestro mundo real, aquí en donde estamos viviendo tú y yo ahora. Algunos de nosotros ya está pasando el tiempo y ya estamos en los 20 y todavía no tenemos un novio o una novia. Y empezamos a preguntarnos: ¿va a pasar esto? Algunos de nosotros estamos en medio de un diagnóstico médico que se nos ha dicho que hay un tremendo problema con nuestra salud, y nosotros venimos y traemos esa situación al Señor, pero esa situación continúa presente en nuestras vidas y sentimos que Dios todavía no ha hecho lo que creemos que debe de hacer.
Algunos de nosotros ya estamos cansados, estamos esperando una mejor oportunidad financiera, un mejor trabajo, una mejor manera de salir adelante. Sin embargo, nos sentimos todavía truncados. Abraham quería un hijo. Y yo no sé qué es lo que tú quieras, pero el asunto es que Dios le prometió a Abraham una descendencia. Y Abraham sabía que esa descendencia iba a ser imposible que viniera a menos que él tuviera hijos. Y es que en la espera, Dios lo que va a hacer es que va a estar trabajando en nosotros. Nosotros podemos pensar que la espera es pérdida de tiempo, pero Dios aprovecha la espera para formarnos, para moldearnos. Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Dios está moldeándonos, Dios está trabajando. Vamos a entrar en un mundo hipotético. ¿Qué tal si tú estás obsesionado o obsesionada con encontrarte a tu peor es nada y todavía no estás listo, todavía no estás lista? Es más, ¿qué tal si nunca vas a estar listo, nunca vas a estar lista? ¿Qué tal si es hasta que tú empieces a vivir tu soltería en plenitud, sin estar restringido, que vas a estar listo, que vas a estar lista? Pero la obsesión no te hace confiar. Y cuando no estás confiado, estás atemorizado. Cuando no estás confiado, estás nervioso. Cuando no estás confiado, no le sabes ni hablar a las muchachas. Y a lo mejor lo que necesitas hacer es confiar. Confiar. Y vivir tu vida en plenitud en el Señor. Sabes, en los momentos de espera, Dios nos recuerda lo que realmente importa. Él nos reafirma sus promesas. Dios no se ha olvidado de Abraham. Dios sabe que ha tenido una conversación con él. Mira lo que dice el versículo 4. Dice: tu heredero va a ser tu propio hijo Abraham. Luego lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa va a ser tu descendencia. A estas alturas Abraham está pensando: Dios mío, si no me das un hijo, entonces todo lo que tengo se lo voy a heredar a uno de mis siervos. Dios le dice: no, te voy a dar un hijo. Pero todavía no viene el hijo. Y ese es el problema. Entonces Dios le dice: levanta la mirada, mira hacia el cielo. Y esta no es la primera vez que Dios le ha pedido a Abraham que levante su mirada. En el capítulo anterior vimos a Dios diciéndole a Abraham: levanta tu mirada, observa todo a tu alrededor, al este, al oeste, al norte, al sur. Observa todo, eso es lo que te voy a dar por herencia. Ahora Dios le está diciendo lo mismo con respecto a su descendencia: levanta tu mirada y voltea a las estrellas del cielo. ¿Cuántas son? ¿Las puedes contar? No, son demasiadas. Así será tu descendencia. ¡Qué increíble! Imagínate nada más, a los 83, 84, 85 años de edad, escuchando esta promesa de parte de Dios. Es que tú y yo debemos de saber que aún en la espera Dios nos quiere bendecir. Que la espera no es un acto en el cual Dios nos está castigando o nos está poniendo en nuestro lugar, sino que es un espacio en el que Dios nos quiere bendecir. Es un espacio donde las bendiciones que ahorita ya tenemos tienen que poder sostenernos para lo que viene adelante. Quiero que empieces a contar por unos minutos tus bendiciones, que es todo lo que el Señor te ha dado a ti, cómo te ha equipado, cómo genéticamente
tienes tanta información en ti que te permite ser la persona que eres, que tienes talentos, tienes habilidades, tal vez educación, tienes manera de relacionarse. Piensa en todo eso. Tienes un trabajo, tienes una casa, tienes donde vivir, tal vez una esposa, tal vez hijos. Todas esas cosas son bendiciones que Dios en el momento de la espera te quiere recordar a que las aprecies. Porque cuando estamos obsesionados con el futuro, no apreciamos el presente. If we're obsessed about the future, we don't learn to celebrate what we already have. No podemos celebrar lo que ya tenemos, y ya el Señor nos ha dado muchísimas bendiciones que podemos disfrutar y no las sabemos disfrutar. Pregúntale a la persona que esté a tu lado: entonces, ¿para qué quieres más? ¿Para qué quieres más? Si lo que tienes no lo valoras. Damas, díganles a sus maridos: ¿para qué quieres más? Si lo que tienes no lo celebras, si lo que tienes no lo paseas, si lo que tienes no lo valoras. Habrán sido 10 años de fidelidad. Habrán sido 10 años en los que saliste de tu casa, de tu familia sin nada, y ahora tienes tanto. Ahora, pero es justo. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo y todavía no tiene un hijo. Por eso Abraham tiene que esperar. Mira lo que dice el versículo 6. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Y a partir de este momento ya no voy a titubear. A partir de este momento ya no voy a cuestionar si Abraham es el padre de la fe, porque a partir de este momento es evidente que él se convierte en el padre de la fe. ¿Y cómo se convirtió en el padre de la fe? En que le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Es todo, punto, no hay más. Este es uno de los pasajes más significativos en la historia, porque precisamente describe cómo es que tú y yo ahora tenemos una relación con Dios por medio de Cristo Jesús. No son nuestras acciones como no fueron las acciones de Abraham. Es la acción de Dios. Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quién es el que actuó? Dios. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que cree en el Hijo tiene salvación. El que cree en el Hijo tiene eternidad. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Abraham no era perfecto y eso ya lo hemos aprendido. Y en este momento nos estamos dando cuenta que Abraham comenzó a ser perfecto. No, no es cierto. Él le creyó a Dios. Pero eso no significa que comenzó a ser perfecto. Absolutamente no. Con todo esto podríamos pensar que Abraham nunca más tuvo dudas. Pero te vas a sorprender. Mira lo que dice el versículo 8 inmediatamente después. Pero Abraham preguntó: mi Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Así como que, ok, gracias, pero ¿cómo va a pasar? Quiero más detalles. ¿Te das cuenta que muchas veces caemos en ese ciclo? En el que estamos buscando respuestas en lugar de buscar aquel que es la respuesta. En la que queremos crear escenarios en donde todo va a estar bien para nosotros, en lugar de crear escenarios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en todo lo que somos, de estar más cerca de Dios y confiar en Él.
Esta conversación parece que no va a ningún lado, porque Dios está hablando con Abraham. Abraham parece que le cree a Dios, pero eventualmente luego le pregunta: oye, pero platícame más porque me cuesta creer. Pero ¿acaso no estamos en esa situación nosotros también? Eso nos tiene que recordar que la fe no tiene nada que ver con la ausencia de las dudas, sino que aún con todo y nuestras dudas confiamos en Dios. You see, faith is not about not having doubts. Faith has to do with trusting in God, regardless of our doubts. Confiamos en el Señor a pesar de nuestras dudas. Y Dios de esa manera permanece comprometido con nosotros, aun cuando nuestra fe es imperfecta, aun cuando dudamos, aun cuando titubeamos. No podemos nosotros llegar a la conclusión que Dios ya no nos quiere si hicimos algo malo, si pensamos algo equivocado, si actuamos de alguna manera que no honró a Dios. Eso no nos va a extirpar, eso no nos va a robar, eso no nos va a arrebatar de la mano del Señor. Nunca hemos dicho que somos perfectos, pero sí podemos confiar en un Dios que lo es. Podemos confiar en sus promesas. Entonces el Señor le pidió a Abraham que hiciera un sacrificio. ¿Escuchas el Señor llamándonos? Hay que contestarle, porque si no... El Señor le pide a Abraham una cosa extraña. Le dice que haga un sacrificio. Pero esto es extraño para nosotros, no es extraño para Abraham. Un sacrificio por medio del cual se va a hacer un compromiso. Y el compromiso que se va a hacer es una costumbre, es una práctica antigua en esos tiempos. Así es como lo hacían las personas que hacían un pacto. No firmaban un papelito o no se daban un fuerte apretón de manos. Ellos agarraban y sacrificaban un animalito, lo partían por la mitad, y al partirlo por la mitad ponían una mitad de un lado, otra mitad del otro, y ambas personas comprometidas en ese pacto pasaban por en medio de ese sacrificio que se había realizado. Prácticamente era un pacto en donde había sangre implicada. Y Dios le pide a Abraham que haga un sacrificio. Pero es bien interesante la manera tan específica que Dios le pide a Abraham que lo haga. Le dice: mira, quiero que agarres un carnero, quiero que agarres una cabra, y quiero que agarres también unas palomitas, un par de palomas, un ternero también. A estos 3 animales de 3 años, al ternero, a la cabra, a ver, díganme porque ya se me olvidó. Es un ternero, una cabra y un ¿qué? No les escucho. A ver, díganlo a las 3. 1, 2, 3. Las palomas, sí, pero me faltan 3 de los animales grandes. ¿Recuerdan? Es un ternero, una cabra y un becerro. Un becerro. Ahí tenemos. Carnero. Y 2 palomas. Nunca se les va a olvidar. Todo esto es a propósito. Okay. Y para ti que ya te empezaste a imaginar, tienen que sacrificar a estos 3 animalitos, partirlos por la mitad. Las palomas no se partieron por la mitad, seguramente quedó una de un lado y otro de otro. Y algo bien interesante sucedió. Dice: al anochecer Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió la oscuridad aterradora. Porque mientras todo esto estaba sucediendo, cuando ya los animalitos están
descuartizados y se han puesto unos a un lado y otros al otro lado, llegaron las aves de rapiña, no sé, cuervos, cóndores, cualquier clase de animal de rapiña a quererse comer esa carne. Y Abraham todo el tiempo andaba queriéndolos asustar para que no se comieran la carne del sacrificio que él había ofrecido para el Señor. Y tanto se ha de ver cansado. Imagínate un hombre de 85 años espantando toda la tarde cuervos y cóndores y todo animal de rapiña, que de repente, ay, qué sueño, y se duerme. Y ahí dormido, Dios le dice, dormido, interesante: Abraham, tu descendencia va a ser muy grande, pero los voy en algún momento a hacer que lleguen a una tierra en donde van a abusar de ellos por 400 años, los van a tener como esclavos. Y mientras ellos están como esclavos en esa tierra, los amorreos en la tierra en la que tú habitas van a hacer cosas muy, muy malas, que por eso te voy a privar, los voy a privar a tu descendencia de eso. Fíjate, todo el tiempo yo pensaba que era un accidente que los israelitas terminaran en Egipto, pero en realidad Dios los estaba protegiendo, porque la gente que vivía en esa tierra prometida eran malosos. Ellos no los hubieran puesto como esclavos, ellos los hubieran aniquilado. Pero Dios le dice también a Abraham: ¿y sabes qué, Abraham? Los voy a liberar. Los voy a liberar de esa tierra de esclavitud, y van a salir de esa tierra con muchas posesiones, y van a regresar de nuevo a la tierra prometida. Y entonces mira nada más lo que sucede. Cuando el sol se puso, versículo 17, y cayó la noche, aparecieron un horno humeante y una antorcha encendida, los cuales pasaban entre los animales descuartizados. Lo que estamos viendo aquí, lo que representa esta antorcha encendida y este horno humeante, es la presencia de Dios pasando en medio de este sacrificio que se ha hecho. Y la presencia de Dios está consumiendo a esos animalitos. Ese horno, esa antorcha encendida, está pasando por en medio de esos animalitos. Dios haciendo claro que Él estaba haciendo un pacto con Abraham. ¿Y Abraham dónde está? Dormido. Nunca pasó Abraham por en medio, porque él estaba dormido. Quien estaba haciendo el pacto era Dios, no era Abraham. Dios ha hecho un pacto contigo. Dios ha hecho un pacto contigo. Y aunque tú y yo a veces estamos como medios dormiditos, tenemos que recordar que el Señor ha hecho un pacto con nosotros. Pensando en esto, me daba cuenta que potencialmente esto fue lo mejor que le pudo haber pasado a Abraham. Dios no le dijo espanta a las aves de rapiña, como a veces no nos dice a nosotros que hagamos ciertas cosas y andamos bien cansados, ¿verdad? Ay, ahora no voy a la iglesia, que es lo que deberíamos de hacer, ¿no? De ir a congregarnos. Pero ahora no voy a la iglesia porque hice tanto esta semana. ¿Sí? ¿Cuánto de eso que hiciste Dios no te pidió que hicieras? Pero aún con todo y eso, Dios hizo un pacto con nosotros, como lo hizo con Abraham.
Si Abraham no se hubiera dormido, él también hubiera sido tentado a querer pasar por en medio de ese sacrificio y decirle a Dios: aquí está también mi parte del pacto. Yo también me comprometo a caminar contigo, a estar contigo en todo tiempo, a nunca fallarte, a siempre amarte, a siempre confiar en ti. Pero Abraham hubiera fallado. Dios nunca falló. Dios nunca falló, porque Él es fiel a sus promesas. Dios fue el que hizo su pacto con Abraham. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Abraham, I have your back. Abraham, yo estoy contigo. Abraham, yo me he comprometido contigo. Abraham, tú te puedes dormir. Abraham, tú puedes descansar. Abraham, tú puedes confiar. Porque yo he hecho el compromiso y no se me va a olvidar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No son nuestras obras, no es nuestro trabajo. It's not what we do, it's what He has done. Abraham no hizo nada para ganarse la bendición de Dios. Absolutamente nada. Algunas veces nosotros pensamos que es una competencia y que nosotros tenemos que ganarnos el favor de Dios, pero no es así. No por nada el autor de los Romanos, el apóstol Pablo, dice lo siguiente acerca de ahora. Le empezamos a decir con confianza el padre de la fe en Romanos capítulo 4 del versículo 18 en adelante. Romans chapter 4 verses 18 through 22 dice: contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe, escucha bien, no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años. ¿Qué no estamos hablando de 85? Todavía faltan 15 más. 15 más. Pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que habría prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Eso fue lo que sucedió en la vida de Abraham, y es exactamente lo mismo que puede suceder con nosotros. No es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder, no son nuestras acciones, es lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Y de ahí podemos confiar. Después de 16 días de no escuchar absolutamente nada, a los 17 días, los 33 mineros hicieron contacto con la superficie. Y a partir de ese momento se movilizó un gran equipo de rescate en el que vinieron rescatistas de todo el mundo para sacar a estos 33 mineros uno a uno. Si quieres saber la historia, te recomiendo esa película que se llama Los 33 o The 33. Duraron 67 días en poderlo sacar a todos, de 700 metros de profundidad. Ellos no sabían cómo le iban a hacer, pero por más de 50 días escuchaban. Ya el silencio se acabó y ahora escuchaban la voz de los rescatistas diciéndole: pronto vamos a bajar a ayudarlos y los vamos a extraer.
Cuando escucharon esas voces, todo cambió. Y sí había oscuridad, y sí había desesperación, y sí había angustia, pero ya habían escuchado la voz de Dios. Perdón, la voz de los rescatistas allá en la superficie. ¿Ya has escuchado tú la voz de Dios diciéndote que eres su hijo, que eres su hija, que Él te ama, que tienes eternidad, que nada ni nadie te va a poder arrebatar de su mano? Si ya has escuchado la voz de Dios en esa manera, tus dudas no te descalifican. Yo te quiero animar en este día que continúes confiando en Dios, porque en la espera es importante recordar que Dios no se ha olvidado de nosotros, que a Él no se le ha hecho tarde y que Él está obrando, que Él está trabajando. Verás, Dios no solamente quiere cumplir sus promesas, Él quiere fortalecer nuestra fe para que podamos nosotros aferrarnos a ellas. Lo que nosotros queremos vivir y queremos experimentar es para la gloria de Dios, y esas glorias futuras van a tenerse que sostener de las glorias presentes. Mira, ya el tiempo se me ha ido.